Indómitos, un podcast de sucesos culturales que cambiaron la sociedad. Hola, ¿cómo estás, Leo? ¿Todo bien, vos? Espectacular. ¿Qué onda? Acá estamos preparados para grabar la segunda parte de esto. Leandro, quiero decir que estuvo trabajando mucho en el pitido para esto, para censurarme. ¿Vos estás trabajando para censurarme, Leandro? Mi trabajo es censurarte. Voy a decir el nombre del capítulo, a ver si lo puedes censurar. Decilo a veces que necesites, no pasa nada. No. Vamos con la segunda parte de Inglaterra, la concha de tu madre. Este capítulo especial que hemos creado para decir por qué tengo un cierto encono contra los ingleses. Voy a tratar de salgo así de nuevo, para ahí hago el sonido y lo tapo analógicamente. Tipo ese que gritás cuando lo estoy por decir. Claro. Es bueno, es más fácil, ¿no? Es como, Seguro que es más fácil, lo que sí no sé si tiene el mismo nivel de efectividad. ¿cómo va a sonar? ¿Y cómo arranca esta mierda? A ver. Bueno, volvamos al pasado un poquito. Estamos en 1805. Perdón, si vamos al pasado, tenemos que decir que el primer capítulo, la primera parte, hablaste de las masacres que hicieron los ingleses en la historia. En todo el globo terráqueo, menos acá en Sudamérica. Específicamente en Argentina. Latinoamérica sí tocaste, porque hablaste de un poco de las invasiones, de cómo fue la guerra, que se empezó a armar del tema de la piratería, que también le sale. Pero haciendo un breve resumen de lo que hablamos la semana pasada, entre India, Bangladesh, América Latina. O sea, en India solo 100, en Bangladesh, India, 100 millones de personas. Sí, mataron, asesinadas. De las peores maneras, matándolas de hambre, teniéndolas esclavizadas, ¿no? Aparte de robarse todos los recursos. Para resumir, claro, podríamos decir que Inglaterra, ese pequeño país, invadió África, toda África, el 30%, 40% de África acaba bajo su dominio, su colonia, Asia y Oceanía, y Norteamérica. Claro, entre Australia, todo eso, habían matado de base 100 millones de personas. Sí, como por ahí arrancando. 110 millones, 115 millones. Era más, porque creo que solo 100 eran solo Bangladesh y la India. Y ahora, en esta segunda parte, vamos a hablar solo de Argentina, o casi exclusivamente de Argentina. Bueno, para poner en contexto de nuevo, estábamos recordando que estaba en disputa la potencia mundial y en Europa se daba esta cuestión de que los países europeos se habían vuelto locos por colonizar el mundo a base de muerte y cañonazos. Recuerden, hagan esta imagen en su mente de barcos gigantes navegando el océano con cañones, con velas, esa imagen de los barcos piratas. Volvamos a esa situación. Vamos a ir a 1805. ¿Qué pasa? Los ingleses, después de haber estado colonizando Norteamérica, que les estaba yendo bien, todavía Estados Unidos no se había librado, dice, bueno, vamos a conquistar también Sudamérica, ya que ahí están nuestros competidores directos, los españoles. Vamos a ver si le podemos copar el rancho y convertirnos nosotros en el que domine toda América entera. Entonces en 1805 mandan una pequeña escuadra, porque ¿qué pasa? Le habían tirado el dato a los ingleses de que Buenos Aires estaba muy mal defendida y de que Argentina estaba prácticamente indefensa. Así que bueno, le saca las colonias en Centroamérica a Holanda. Entonces Inglaterra dice, bueno, si podemos sacar a los holandeses, podemos sacar a los españoles. Entonces el virrey se entera que el virrey Sobremonte, que estaba acá en las Provincias Unidas de Río de la Plata, se entera que los ingleses podían llegar a venir. Así que, ¿qué es lo que puede hacer este tipo cuando sabe que lo van a invadir? Un virrey, decir, bueno, vamos a prepararnos para la invasión. Claro. No. El virrey Sobremonte hace una especie de defensa trucha, pero cuando se entera que los ingleses llegaron a Río de la Plata, huyó como un cobarde. ¿Qué es lo que hace un virrey cuando se ve un poco en jaque? Rajó, señores. Y se rajó. Porque claro, para mandar a otros a morir es un matón bárbaro. Claro, así que, bueno, el virrey Sobremonte se escapó. Podemos decir que el 25 de julio de 1806, los ingleses, que eran más de 1500, desembarcan en la ciudad de Quilmes. Mientras tanto, bueno, Sobremonte huía, esto es un dato importante que podamos hablar de esto, huía con el tesoro que había juntado de toda la Argentina, el tesoro en oro. Bueno, eso hoy ya no usen, se lo mandamos nosotros directamente, ¿no? Sí, acá hay algunos saqueadores. A la isla de Man se lo mandamos unos piratas acá, sin decir nada. Mientras tanto, en Montevideo, el capitán de navío Santiago de Liniers organizaba las fuerzas para recuperar Buenos Aires. Porque, ¿qué pasa? Los ingleses habían llegado y se estaban empezando a instalar. Dijeron, bueno, acá la resistencia fue casi nula. Vamos a coparle el rancho a los españoles y vamos a sacarle esta colonia y nos lo quedamos nosotros. Pero ¿qué pasa? Bueno, como decía, por suerte Santiago de Liniers estaba preparando una revuelta y una recuperación. Arranca el 3 de agosto. El tipo, mientras va viniendo,
empieza a juntar gente. Va pasando por los pueblos y dice, che, los ingleses nos quieren copar, nos quieren matar a todos. Y dice, si se quedan los ingleses con nuestro país, esto va a ser un desastre. Y el tipo empieza a juntar gente. Hace una especie de marcha multitudinaria donde se va sumando gente. Fue ahí juntando a la banda. Va juntando una banda. El chabón va juntando una banda. Así que el 10 de agosto llega a Buenos Aires y lo acorrala al ejército inglés en Plaza Miserere, en Plaza 11. Mira, Así que estaban yendo a compartir a los ingleses. los ingleses habían invadido, claro. Pero pará, eran poquitos. Como nos subestimaron, mandaron muy poco. Mandaron un barquito ahí con 1500, tranqui. Y no se esperaban que esté la banda. Que Liniers haga esta movida tan grosa y haya juntado a la banda. Así que arranca los tiros, se pudre todo y lo empiezan a acorralar. Así que esto también con colaboración del pueblo, que como explica muy bien nuestro querido amigo Felipe Piña, no es, Yo no lo conozco, bueno, yo lo quiero mucho. amigo mío. No es que tiraban aceite hirviendo, como dicen, sino que tiraban piedras, agua hirviendo. Y lo que tenía, el aceite era carísimo. Porque el aceite era muy... Pero inclusive grasa hirviendo. Si vamos a los mataderos, sí. A los fines prácticos, la grasa hirviendo, ¿sabes lo que debe ser? No, sí, como en el aceite, claro. Bueno, entonces, como ya sabemos todos, el capo de Santiago Liniers logra repeler la invasión y logra recuperar Buenos Aires. Acá había venido el general Beresford. ¿Le suena Beresford? ¿De qué te suena? Suena, a ver. ¿De carne? Ah, el hombre de la vaca. El nombre de la vaca. Beresford. Con B. Sí, y frigoríficos. Mirá. O sea, este Beresford, el primer general que vino a invadir, es ancestro de los Beresford que después vinieron acá a la Patagonia a hacer ganadería. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Sobremonte, como dije, se había escapado como un cobarde, se había llevado el tesoro, pero en el camino los ingleses mandan a un grupo, a interceptarlo. Y que los ingleses son como, imagínate un perro que huele. Sí. Vieron que un tiburón puede leer una gota de sangre en 4 millones de litros de agua. Bueno, los ingleses, como son unos ladrones, claro, sobre todo en esa época, y entierran, parece que olieran el curso y dicen, no, es acá. Así que mientras unos invadían Buenos Aires, otros habían tenido el dato de que se estaba escapando Sobremonte con el oro. ¿Y qué es lo que hicieron? Lo interceptaron, señor. Ya se iba a perder, bro. Un cofre, imagínenselo como una película, medio parece una joda, pero no. Un cofre gigante lleno de oro. Un real botín. ¿Qué es lo que se estaba llevando Sobremonte? El chabón, como que para eso lo más normal del mundo, digamos, ¿no? En paralelo, como que... Sí. Y le habían hecho como el trabajo, como dijeron, mirá qué piola, nos juntaron todo el oro en este cofrecito. Claro, ya está. Qué bueno poder llevárselo. Y los caudales que tenía ese cofre eran 120.000 onzas de oro. Era un camión de caudales, claro, porque hoy sería un camión de caudales. No, mucho más. Para que entiendan, yo estuve investigando cuánto es 120.000 onzas de oro para vos, Leo. ¿Cuánta plata puede ser? Es una fortuna, seguro que una fortuna inalcanzable. Bueno, te voy a hacer la conversión a dólar actual. No. A dólar de hoy, 120.000 onzas de oro, o sea, lo que se robaron los ingleses, que Sobremonte se estaba llevando, es un equivalente a... A mí acá Sobremonte era un boliche en Mar del Plata. Hasta acá. Y quizás se llama así por este tipo. 407.34.034.506 millones de dólares. No, bro, qué loco. O sea, del millón, 407 millones más 34.000, ¿no? ¿Sabes cuánto es la deuda externa que tenemos hoy en Argentina? Claro, sí. La deuda de hoy... ¿Cuánto le debemos? ¿Cuánto fue el empréstito de la Baring Brothers? ¿Por qué les pagamos a esa gente? Si ya se la habían robado, si la tenían ellos. Lo que debe Argentina ahora en préstamos internacionales suma un total de 248.573.642 millones de dólares. O sea que los ingleses se llevaron... Se las debe pagar ellos. 150 millones más de dólares que lo que debemos ahora de deuda. Imagínense la cantidad de plata que es eso. Se robaron, le donaron todo. Todo. Era generita los ingleses, ¿verdad? O sea, los ingleses se llevaron mucha más plata de la que debe Argentina ahora después de haber pedido miles de préstamos. No, de los recursos que le faltaron a Argentina para poder tener la reserva que necesitaba para no tener que pedir esa plata, claramente. Exacto. Y aparte, ¿a quién se la pedías la plata? ¿A quién le pediste la plata? Bueno, igual, mirá los sucios que eran. La mitad de esa guita llegó a Inglaterra y la otra mitad se la repartieron entre los que habían saqueado la guita. La del camino. Sí, en el camino se perdía, bueno. De los 400 millones se perdieron 200, se lo quedaron los muchachos. Tenían la mano larga. Bueno, a pesar de todo, la invasión fue repelida, pero con un alto costo, que fue que nos saquearon todo el oro que había.
Y bueno, eso fue el primer robo histórico de un inglés a un argentino, que más o menos calculado lo que sea. O sea, la primera, 1806. Segunda invasión inglesa, porque los tipos insistían, ¿no? Sí, no sé si había más. Escuchamos. Liniers, según estudiamos, había aprendido la lección y no era ningún pelotudo. Entonces empezó a armar un ejército mucho más organizado y empezó al tipo a decirle, bueno, cualquier persona que sea mayor de edad y pueda cargar un fusil, que esté preparado como para cargarlo. No digo que todos sean soldados, pero que estén preparados. Que esté instruido, que tenga instrucción como para servir para él. Liniers instaló fábricas de balas y de armas blancas. ¿Venía ahí? Sí, veo perfecto. Se construyeron fortificaciones en Retiro, en Barracas, en Quilmes, para evitar otro posible desembarco. Inclusive sumaron a la fuerza del ejército los fusiles que le habían capturado los ingleses que habían venido a invadir la primera. Así que bueno, hicieron llegar barriles de pólvora y muchas toneladas de metal que fueron fundidas para convertirlas en balas. Así que Liniers no era ningún boludo y en un año hizo toda esta preparación. Porque se armó, él sabía que se iba a armar. El que vio un inglés una vez y lo conoce, sabía que se iba a armar, ¿no? Que es insaciable. Sí, además, nunca alcanza. Imagínate, dije, el chabón no era boludo. Dije, che, se llevaron tanta plata y van a volver por más, porque vicioso. Saben, vieron que podía haber. Por algo este país se llama Argentina, ¿no? O sea, el tiempo en el que ellos nos van a dar para recuperarnos, lo tengo que preparar, tengo que armar. Exacto. Estuvo muy pillo el tipo. Por algo se llama Argentina, que viene de Argentum, de plata. Empezó el país, o antes inclusive, sabía que este es un país millonario. Así que bueno, volvieron los tipos, volvieron los loquitos. Volvieron a Retiro, se ve que les gustó Retiro. Vieron algún puesto de comida, algo que les habían visto que había recursos, ahí no. Sí, pero esta vez trajeron mucha más gente. Un ejército de más o menos 4.000 soldados entre barcos, barquitos. Pero por suerte, como Liniers estaba bien preparado y ya tenía soldados, ya no eran cirujas que tiraban balde. Ya habían tenido tiempo para prepararse. ¿Qué año eso? La gente igual colaboró, en 1807. Con la misma situación que antes, tirando piedra. ¿Un año? Sí, un año. O sea, Liniers muy bien, muy rápido. Pero la gente también ya sabía lo que le esperaba, ¿no? Sí, acá sucede el hermoso episodio que habíamos contado en el capítulo anterior de Güemes, que toma un barco por la fuerza a caballo, toma un barco, muy loco. ¿Sabes qué? Esta semana vi un video que hablaba del fracaso de Puerto Madero, no de lo que es hoy Puerto Madero, sí, sino me acordé mucho de Güemes y que mostraba muchísimos años después, cuando se construyó el puerto de Buenos Aires y se construyó Puerto Madero, que la descarga de los barcos, se tuvo que construir ese puerto porque entraban con carretas a bajar la mercadería. Pero claro, esto es muchos años después de que Güemes ya había ido a tomar un barco, ¿no? Eso no era algo común, algo habitual. Sí, además como habíamos explicado en el capítulo de Güemes, parte de lo que es Retiro ahora era río, claro. O sea que por eso también llegaban por ahí. Bueno, acá las bajas británicas, o sea, los muertos en el combate fueron 2.500, una bocha. Y entre los 2.500 hubo 105 oficiales que fueron asesinados, caídos en la batalla. 5 coroneles y un hijo de puta, Mira. que uno que se llamaba Dennis Pack, un inglés, cuando vino en la invasión anterior y lo capturaron y no lo mataron, le perdonaron la vida, le dijeron volvete a Inglaterra, no vengas más. El tipo juró que nunca más iba a levantarse en armas contra Argentina o contra Río de la Plata. Y el tipo volvió en 1807 a intentar lo mismo. O sea, imagínate qué sucio, qué vil traidor, boludo. El tipo prometió que iba a volver y vino. Pero le dijeron, te perdonamos la vida si no volvés con esta cuestión. Y el tipo, un año después, vuelve otra vez con lo mismo, en un barco a tratar de invadir. Buah, asqueroso. En el bando argentino mueren 300 personas. Así que bueno. Al día siguiente que fueron derrotados los ingleses, Liniers charla con Whitelock, que era el coronel de esta invasión, y dice que todavía se seguían escuchando algunos tiros por ahí. O sea, todavía estaba todo el quilombo. Todavía hay algún quilombo, pero los ingleses ya se habían rendido. Mirá los forros que son, que dicen, bueno, está bien, perdimos todo, de acá 6 meses nos vamos. No, ¿cómo acá 6 meses? De acá 6 meses. Ya te vas. Y Liniers le dijo lo mismo. Liniers le dijo, ¿cómo 6 meses, querido? Ya te perdonamos la vida una vez, ahora vuelven. No, tenés 2 meses para armarte un barco, unten todo y tómense de la mierda. Así que, bueno, en menos de 2 meses los tipos se empezaron a ir y dice los historiadores que al otro día ya la mitad se estaba rajando porque dijo... Ya sabía que noche lo jugamos más con esto. Me parece que nos zarpamos
vámonos porque acá está mega picante y esta gente no va de brazo a torcer. Es muy loco porque después Argentina se libera de España, pero dicen muchos historiadores o se hacen muchos análisis que dicen que en parte el sentimiento patriótico nacionalista nació en estas dos invasiones. Cuando Un sentido de pertenencia. Porque habría muchos que eran Un sentido- todavía importados, no eran tan... había muchos que venían de España, pero como habíamos contado en el capítulo de Güemes, había lo que se llama criollo, ya había hijos entre pueblos originarios y españoles, se empezó a mezclar la gente que vivía acá con los españoles que venían de Europa, y se empezó a armar como es un chiste, una especie nueva, digamos. sí, Una- criollo, claro. Empezaron a hacer la argentinidad, de alguna forma, el criollo. Sí, la mezcla esa, y no me acuerdo cómo dice la letra de Versuit, pero... Y es muy loco que, fíjate esto que loco, que estaban repeliendo una invasión de un europeo cuando hacía Claro, sí, hacía un años eran... un ratito habían venido a hacer lo mismo los españoles. Claro. Pero ¿qué pasa? Uno, cuando empieza a convivir con la gente, se empieza a dar sentido de pertenencia. Empieza a tener una identidad, se empieza a sentir... Exacto, ya estaba generando una identidad. Y esa identidad después muta y se despega de lo que es el español y se crea, como decís vos, una identidad propia. Se empieza a crear la argentinidad. Y eso luego hace que Argentina también después se libere de España. Claro. Empujado un poco porque... Claro, le va contando la... ¿Cómo se llama? Y además se dan cuenta Se va formando el porqué, ¿no? el porqué y además darse cuenta, che, lo corrimos a los ingleses 2 veces, no una, 2. Podemos, tenemos aguante, tenemos con qué. Así que bueno, esa es las primeras 2 encuentros que tuvimos con los ingleses. Por suerte terminó muy mal para ellos y salieron corriendo. Los corrimos, Les cayó. les cayó. Pero esto es recién el comienzo. Porque ahora vamos a hablar de la vuelta obligada. La vuelta obligada. ¿Cómo es la situación? La vuelta obligado, 20 de noviembre de 1845. Estamos hablando de un poco menos de 30 años después. Inglaterra sigue rompiendo las pelotas en el planeta a ver a quién le pueden ir a saquear recursos. Aclaremos que los ingleses estaban desesperados tratando de colonizar otros lugares porque ya había arrancado la revolución industrial hacía rato y ya los ingleses tenían una cantidad de fábricas y maquinaria funcionando, produciendo bienes. Ya tenían industria de la guerra, ya tenían carrera armamentista. No solo de guerra, sino industria per se, o sea, industria de cosas, de manufactura, de zapatos, de ropa, de cosas cotidianas, productos que ellos querían meter en todo lado. Ellos querían llevar su... aparte de sacarte, te querían vender. Sí, Comercial. ellos, es que era espectacular. Insaciable. No, insaciable porque era genial. Te robaban la materia prima. Bueno, esa era siempre. Se llevaba la lata y venía de pullover. Claro, y después te vendían vendían... Benetton. Sí, bueno, hacían eso. Y eso lo hacen desde, fíjate, estamos hablando de hace 300 años más o menos. Como nos gusta de nos caer, como nos gusta de nos caer. Así que los tipos insisten y querían venir con los barcos, ya no a hacer la guerra directa, sí una especie de guerra comercial. Querían venir a meter los productos de ellos a fuerza, Como sea, en Argentina. ¿Qué es lo que pasa? Los ingleses dicen, bueno, nosotros vamos a navegar los ríos argentinos como a nosotros se nos canten los huevos, por orden de la reina. Decretamos que ahora podemos... ¿Y qué es lo que hacen? Porque encima de forros son cagones. O sea, como es un poco perdón que haga esta analogía, pero un poco como deciden sobre la hidrovía, pues, porque esta empresa, esto lo hacen. Exacto. Lo mismo. Como además son medio cagones, ¿qué es lo que hacen? Se alían con el ejército francés, que muchas veces había sido su enemigo. Sí, pero cuando Porque no se la aguantaban solo. por plata se junta. Se juntaron por plata y por intereses y dijeron, bueno, vamos Y por putos y cagones. y putos y cagos. Vamos a poner un hopi largo ahí. Un tosti. Este capítulo va a estar todo censurado. Todo tortilleado. Así que bueno, querían, sobre todo en la parte de Paraná, querían navegarlo libremente y cercar corrientes, ¿no? Y hacerlo como un lugar de ellos. Así que bueno, los tipos empiezan a sitiar Montevideo, Perdóname, ¿qué año? 1845. Claro, ya Uruguay ahí. Sí, y se la recontrabancaba. Y por ahí tenían base. Exacto. Pero bueno, ni lerdo ni perezoso organizan una defensa que era de todas formas bastante humilde y precaria. Aunque era precaria, era ingeniosa. Porque acá podemos aclarar la cuestión técnica. La precaria defensa argentina estaba armada según el ingenio criollo, como decimos, y tenía 3 cadenas gigantes. Pero estamos hablando de gigantes de Vuelta obligado. vuelta obligada. Los tipos dijeron, ¿qué hacemos? No tenemos tanto barco para pelear. Bueno, una barricada.
¿Qué es lo que uno hace cuando no puede Claro, para frenarlo, para frenar? Nah, y aparte que en la marrón, en la oscuridad del Paraná, unas No cadenas no hacía ver nunca, claro. Pero, loco, busquen, ahora empiezo a romper la bola con esto, busquen en YouTube documentales, hay muchos, no quiero decir otra vez producidos en el gobierno de Cuca, Y sos carnadita, decilo, esos documentales fueron filmados en esa época y muestran un equipo de científicos y de investigadores de historia que van a vuelta obligado a investigar bien cómo fue lo de las cadenas, porque no, es difícil imaginar cómo que pusieron unas cadenas. Claro, ¿quién hacía unas cadenas en esa época? ¿Qué tan...? Las cadenas, ¿Vos tenés una cadena? el documental lo muestran, son gigantes. No, que Estamos hablando de que un eslabón de la cadena mide más o menos 2 metros. vos tenés que frenar un barco, cómo está anclado eso para que frene... Gran parte del documental muestra y explica cómo clavaron esas cadenas ahí. Que yo no sé de física de esas cosas, pero vos tenés la fuerza del río, Sí. que ya sostener una masa, y la fuerza de los barcos, Igual la cadena se las veía, velas. porque había a lo largo del ancho del río las 3 cadenas y estaban sostenidas con barquitos. Los barquitos hacían como sostenían la cadena. Sí, quiero decir una cosa al respecto. Eso estaba en el billete de 10 o de 20. Sí, y después lo El metieron. billete de 20 que después se convirtió en algún animalito o algo que no te recuerde. Hoy ese billete ya, hoy no compras caramelo, no compras un caramelo con No compras nada. pero que no tiene que ver con esto, con la política, no sé qué, pero sí sacar esa imagen del billete. Es una decisión brava, ¿no? Sí. Decir, che, vamos a sacar esto, vamos a poner... Es netamente ideológico. Sí, exacto. Aunque se quieran hacer los boludos, es algo netamente ideológico. Los barquitos que cruzaban el río con la cadena eran 24 y de esos 24, 10 tenían pólvora y explosivos. O sea, era como una trampa y decían, bueno, si nos sobrepasan, hacemos volar los barquitos a la mierda. Bueno, en ese momento era una de las flotas más poderosas del mundo, la inglesa y la francesa. Pese a todo esto, los tipos logran llegar a las cadenas y ahí arranca un quilombo bárbaro, porque ahí empieza como la guerra. Cabe decir que el río tenía 700 metros de ancho, la parte de vuelta obligado. El río Paraná es amplio, ancho. Sí. Y el ingeniero, digamos, el ideólogo de esto, principalmente era un italiano que se llamaba Alberti, de apellido. Alberti. No suena muy italiano Alberti, pero es italiano. Alberti organizó con la gente de la poblada ahí unas baterías de cañones. 30 cañones había, que estaban, en el documental también lo muestra, estratégicamente ubicados en posiciones altas. Perdón, quiero decir una cosa. Nosotros particularmente fuimos, anécdota, no sé si suma mucho al programa, esto por ahí es de las cosas que saco. Fuimos justo antes de que empiece la pandemia. Justo antes. Yo fui a pescar y dije, che, me acompañamos, vamos a pescar, que a vos no te gusta la pesca, pero... Y en el medio de eso vimos el lugar, específicamente donde fue la batalla, donde está el monumento a Rosas, con unas cadenas ahí, que no sé si son las cadenas o son cadenas como que también representadas de tal. Pero es una barranca, es un lugar muy alto, con una barranca que baja de golpe y se ve toda la costa del río, o sea, es difícil tomar la distancia, pero 1 kilómetro tiene fácil. Sí, O sea, entiendo que ponían cañones ahí con altura, podía llegar más lejos, ¿no? exacto, estaban muy, muy bien colocados estratégicamente. Eran 30 cañones manejados por 160 artilleros. Imagínate esta escena, esto medio película, imagínense, lo que estamos describiendo, un río ancho, los barcos esos gigantes de los ingleses y los franceses llegando, las cadenas cruzadas, suspenso, imagínate el silencio, y dicen que habían preparado una banda de músicos, los nuestros, tienen una banda de músicos, y de repente se escucha ¡Viva la patria! Y empiezan a tocar los músicos, y esa es la señal para que arranquen los cañonazos. Hermoso. Cuando el tipo grita ¡Viva la patria! Eso es épica. Pará. Eso es épica. Están tocando el himno, ¿entendés? Tocan el himno, un loco grita ¡Viva la patria! Y cañonazo, cañonazo. Ahí empezaron a mandarle con todo, señor. En ese momento, los chavos... No hay ninguna película que haya representado esto, es maravilloso esto. Parte de saber cómo tocaría esa gente. Sí. Era doméstica, era el más fuerte. No hay ninguna banda de heavy metal que pueda hacer algo tan ese sonido. opulenta como esto, boludo. Una banda tocando con 30 cañones tirando ahí. La adrenalina de los chabones tocaban. Bueno, dicen que solo en el palo mayor del primer barco había 11 balas que impactaron y... Sí, aparte,
tipo con rifles tirándole a los barcos, ¿no? Me imagino como... Murieron muchas personas en ese quilombo. 250 argentinos murieron y en la defensa hay 400 heridos. Los ingleses y franceses, por su parte, tuvieron nada más que 26 muertos y 86 heridos. Pero ¿qué pasa? No podía entrar. Pará, detalle, sí, entraron. Esto es decís, ¿cómo? ¿Viste? Parece que no había Sí, estado. entran, pero pará. Entran, bueno, primero 26 muertos, no es joda. Y cuando entran, todos los barcos hechos mierda. O sea, le dejaron los barcos que podían navegar, pero todos rotos, todo abollado, todo pinchado. Así que después de pasar por las cadenas, que les costó mucho, tuvieron que hacer una parada rápido porque se les unían los barcos. Claro. Tuvieron que reparar los barcos. ¿Qué es lo que pasa ahí? Llegan, además que quedan medio en ridículo porque Sí, tenían en número, en inversión, tenían mucho más. perdieron mucha guita. Los cañones que tenían los cañones que habían conseguido, que no eran mucho para ese poder de fuego que venían los barcos, pero los barcos tenían buen poder. Sí, los barcos tenían cañones también. Era nada, era irrisorio lo que teníamos. Por eso las cadenas, ¿no? Pero no es lo mismo bajar y comerciar haciéndote el picante con la gente del lugar ahí que bajar con todo el barco hecho mierda. Claro. Y además que tuvieron problemas en algunos lugares que atracaron, la gente los puteaba, los quisieron atacar. ¿Y qué es lo que pasó? Los tipos agarraron y dijeron, no, che, mirá, amigo, si vamos a ir acá a querer traer mercadería y nos van a cagar a cañonazo, nos van a matar a 30 personas y encima Se los rompen todos los barcos. perdimos gran parte de la mercadería. Los barcos son caros, no era joda reparar un barco en esa época. No es que como ahora que tenían un astillero que No había máquina, no. eran de madera los barcos. Y que, claro, tenía que tener un lugar preparado para los barcos. ¿Entendés? ¿Qué le vas a pedir a esto? ¿Que te arreglen los barcos? No. Los tipos se volvieron a Inglaterra y a Francia con todos los barcos hechos mierda, a riesgo de hundirse y cagados de hambre porque algunas provisiones se habían destruido en la batalla y desanimados. Y dijeron, no, o volvemos con un ejército a invadir, o así, no, estas no son condiciones para comerciar. Para eso vamos a otro continente, donde los tenemos más dominados y no nos cagan a tiro. Es como que vos quieras ir a vender algo, vos tenés un kiosco y le vas a llegar a alfajores. Si cada vez que pasás con la caja de alfajores viene un gordo y te caga a trompadas, aunque vos... No voy más, ahí no voy más. No. Aunque vos le ganes al gordo, ese que te vino a pegar, y los alfajores los puedas vender igual. No, ahora te conviene volverte todo cagado de piña. No, es un negocio. Ya te digo, sí, gente que esté realmente dispuesta a... Entonces fue una, entre comillas, derrota-victoria, porque realmente salieron muy, muy hechos mierda de esto y decidieron bueno, fue tan malo para los ingleses y los franceses que dijeron, che, no, esto no lo vamos más. Y nunca más volvieron a intentarlo. Sí, mirá, cansaste a los insaciables. Sí, mirá que Imagínate, boludo. para apagar la codicia de estos tipos era difícil, ¿eh? La verdad que apagarle la codicia era muy difícil. Así que bueno, vamos a viajar ahora con nuestra máquina del tiempo, que es un sillón rodeado de micrófonos. Estoy chavando nuestro setup. Para estar hablando del estudio, Sí. tiene nombre ya el estudio. ¿Tiene nombre? Sí. ¿Cuál es? Lo vamos a decir en el próximo piso. Bueno, me gusta. Vamos a viajar a la Patagonia, nuestra querida Patagonia argentina, pero también un poco a la chilena. Y habíamos quedado en el año 1845, vuelta obligado. Ahora vamos a viajar a 1877, unos aprox 30 años después. ¿Qué es lo que estaba pasando acá? Bueno, como siempre, nuestros amigos ingleses están tratando de meter un crecimiento de su materia prima de lana de ovejas y ganado bovino. O sea, vacas. Y dicen, ¿dónde podemos meter más vacas, vender, robarnos, lo que sea? ¿Vacas y ovejas? Ah, ¿te acordás de Argentina? Ese lugar donde nos echaron 2 veces y después nos cagaron a cañonazo. ¿Y por qué no probamos de nuevo? Qué tipos insistentes. Yo a veces siento que los ingleses son como... Yo no sé si los argentinos somos un sorete o una cucharada de dulce de leche o mitad de cada cosa. Porque como la canción de Versuit podemos ser lo mejor de lo peor. Quizás Argentina sea una cuchara sopera donde la mitad es caca y la mitad es... La mezcla de ahí. O la mezcla de todo. Mistura de alta combustión, decía la canción, pero no sé. Si pudiera ser optimista, o yo, como quiero mucho a mi país, diría que somos una cucharada de dulce de leche. ¿Pero cuál es el problema? Que Inglaterra es una mosca dando vueltas. Está ahí rompiendo las pelotas, dando vuelta alrededor de la cuchara de dulce de leche. Son insoportables, boludo, ahí viendo qué te pueden afanar. Siempre viendo. Te distraes un minuto, te afanan.
Así que dicen, bueno, vamos a ver qué podemos sacarle a los argentinos, vamos a ver, vamos a intentar otra vez. No, que podemos sacar ahí, perdón. Sí. Yo entiendo que no era una cosa personal, no era con nosotros, le sacaron a todos. No, ellos sacamos a todos. Pero acá estamos enfocados en, a ver, vamos a ver, mandar un grupito ahí y en simultáneo no es que era solo de a un país por vez. En el episodio pasado explicaste que los 200 países que había, 175 le sacaron cosas. Entonces, Por eso, acá podría ser que no lo tomemos personal, pero los tipos dicen, che, acordémonos que corrimos 3 veces con ellos. O sea, nos cagaron a palo 3 veces. Entonces vayamos de otra forma. Dijeron, vamos a empezar a engolosinar a las oligarquías locales, con que venimos a traer comercio y progreso, y vamos a... me suena eso. ¿Te suena eso? Y vamos a ir al sur, ya que había unos indios ahí que los están medio matando y está quedando el lugar libre. ¿Por qué no vamos ahí a intentar implementar un poco de agricultura, ganadería y cría de ovejas? ¿Qué es lo que hacen los tipos? Empiezan a venir haciéndose los boludos de a poquito y a traer, como se podría decir, pioneros. Traen ingleses que vienen en un principio. Es muy gracioso porque hoy, hace una semana que ando investigando, pero en los medios ingleses dicen, no, los ingleses querían conocer nuevos horizontes y conocer las costumbres locales. Entonces se mezclaron con las tribus de indios de Argentina y formaron familias juntos y arraigaron. Y la vida fue muy dura para ellos a un principio. O sea, ellos te lo venden como, bueno, pobre, vinieron acá. Un poco lo que nos contaban de Cristóbal Colón en la primaria, ¿no? Era un poco eso. Y en la BBC, que es de Londres, casualmente, tiene unas fotitos ahí muy lindas que vos decís, ay, mirá qué divinos. Y hay unos indios medio vestidos con ropa forzadamente inglesa. Y unos ingleses ahí como con poniendo cara de circunstancia, haciéndose un poco los pobres. Y entonces empiezan a venir acá. Empiezan a invadir, pero entre comillas pacíficamente. Esto a partir de 1877. ¿Qué es lo que pasa? Empiezan a comprar tierra a lo loco. ¿Las compraban? Sí, empezaron a comprar. Tengo que agradecerlos. Sí, empezaron a comprar tierra. Vieron un negocio inmobiliario ahí en Chile y en Argentina, de dos lados de la Patagonia. Y ellos le llamaban administradores o managers, que venían a administrar las tierras. Me suena todo esto, ¿eh? Las estancias. Ellos empezaron a armar estancias. ¿Te suena todo esto? Así que, como estábamos contando en el capítulo anterior, cuál era el porno de los ingleses, qué era lo que más los excitaba en ese momento? La lana, las ovejas. Las ovejas los volvía locos. Ellos se les había pasado un poco la calentura con el oro y la plata. Era lo que ellos un poco dominaban. Y estaban desesperados por la lana. Y qué mejor lugar para tener ovejas y lana que la Patagonia. Entonces los tipos copan las Malvinas, que eso después lo vamos a explicar mejor, y en la Patagonia. Y empiezan a comprar terrenos. No quiero ser tendencioso, pero los ingleses empiezan a tener amistades con algunas oligarquías locales y se empiezan a mover como pez en el agua en los círculos de élite porteña. Me suena. No quiero hablar mal de los porteños. No, me suena. Pero la verdad que Butch no con la otra. ¿Qué es lo que hacen? A esto también te va a sonar, Leo. Empiezan una pequeña batallita cultural. Entonces instalan los medios. No veía que quieren cambiarle la cabeza a la gente haciendo que lo bueno es No, malo. No creo. No veía que usan un medio. Un medio que se llama The Magellan Times. O sea, como Magellan encima escrito en inglés. Te lo deletreo T como D, M-A-G-E-L-I-A-N. Magellan Times. Fue el primer medio que empezaron a usarlo para contar las vivencias, ¿no? que tenían ahí y para instalar un sentido de identidad imperial. Como qué lindo ser inglés. Era como... Claro, sí. Que ellos elijan ser nosotros, que lo elijan con los pies. Pero ¿qué pasa? Ellos lo que hacen un sistema de castas. ¿Te suena esto? No, agarrar la piedra los puchos. Yo no quiero nombrar a otro grupo que creía en las razas y en las razas superiores, pero los ingleses hacen lo mismo en la Patagonia. Entonces dicen, bueno, esto lo voy a resumir porque es muy largo. Hay muchas investigaciones. Ellos determinan que los ingleses son la raza superior. Luego de eso, aunque son vagos, sucios y desorganizados, pero igual trabajan bien, vienen los rusos, los españoles y los italianos, a los cuales hacen su propia descripción de discriminación. Y también los croatas. Dicen, los croatas son muy prolijos, trabajan bien. Los italianos que son medio desorganizados, son vagos. Los españoles no me gustan porque son muy rebeldes. Los italianos también se quejan mucho. Y ellos empiezan a armar como un identikit. Empiezan a armar un identikit de cada país, de los que iban a trabajar para ellos. Y entonces se crea
empieza algo que también te va a sonar, una incipiente oligarquía ovejero-ganadera, y los ingleses empiezan a transformar en los oligarcas del sur, que tenían el escalón más abajo a estos trabajadores europeos que veían como inferiores, pero por lo menos educados, y en la mierda, como si fueran basura, a los pueblos originarios, a los que creían directamente monstruos. Para 2025 en Argentina. Sí, como ahora. Para hablar un poquito de lo que hicieron con los pueblos originarios, junto con nuestro amiguito Roca, hicieron esto, no lo estoy diciendo yo, que ya esta palabra la uso mucho en el podcast, perdón, pero hicieron un genocidio con un pueblo originario que se llamaba Selknam. Extinto, porque lo que hay que decir es que era una población que abarcaba casi toda la Patagonia. Tenían otros subnombres en otras tribus, pero principalmente no quiero ser bruto, porque los pueblos originarios es un tema delicado y no quiero ser un tonto que habla, pero para generalizar y que si no tendríamos que hacer un capítulo entero de esto. Esto estaba muy al sur. Estaba muy al sur. Abarcaban gran parte de la Patagonia y se estima que eran entre 6.000, 5.000, pero ¿qué es lo que pasa? No les gustaba esto de que los echaran de sus tierras y los reemplazaran por ovejas, ¿no? Se empezaron a rebelar, así que los ingleses decidieron que era mejor asesinarlos. Y se estima que mataron entre 3.700 y 4.000. O sea... Porque a los ingleses no les gustaban mucho los rebeldes. Y eso no... Tal vez los rebeldes de Sexto sí, pero hasta ahí. Hasta ahí. Así que fue un genocidio realmente, porque el pueblo quedó disminuido, más o menos se estima un porcentaje, a un 10%, que después se redujo más, porque además de ser hijo de puta y matarlos, los ingleses agarraban algunos de estos Selknam y los ponían en un barco y los mandaban a los museos y los llevaban vivos ahí. Y decían, mirá esto que encontramos ahí. Eso es importante. Hubo zoológicos de humanos. Los exhibían como si fueran perros, como si fueran animales, y los iban a llevar, los hacían analizar por sociólogos. Sí, o sea, quería como un zoológico. La gente iba a un zoológico, a un lugar, y podía ver un esquimal, podía ver una persona de una tribu de África, podía ver un Selknam, podía ver un tehuelche, lo podía ver una persona de cualquier parte del mundo, originaria o cualquier parte del mundo. Exacto. Y después eso fue reemplazado por el turismo, ¿no? La gente viaja, ¿no? Y le saca fotos a la gente. Me incluyo, uno pasa ahí y dejaba atención como es la gente de allá. No, un poco. Así que bueno, después de contar estas cosas tan lindas sobre los ingleses, después empiezan a decir, che, ¿qué pasa? Empiezan a llegar más cantidades de inmigrantes, lo que los oligarcas consideran inmigración de baja estopa o de baja especie, que eran mayormente humildes, españoles, italianos, polacos, como dijimos antes, croatas, en menor medida, pero mayormente españoles, italianos y bastante rusos. A lo cual los ingleses dicen, bueno, esta gente nos sirve, pero ¿sabes qué no nos gusta de ellos? ¿Sabes qué no me gusta, Leo, de ellos? Es que les gusta eso de los sindicatos, ¿viste? Les gusta hacer huelga. Se organizan demasiado. Están demasiado organizados. Se organizan mucho. No me molesta. Se habla entre ellos en vez de estar trabajando. ¿Qué es lo que pasa acá? Ya empezaban a sonar los ruidos, ya estamos entrando en el siglo XX, de la revolución bolchevique. Y las potencias imperialistas tenían un concepto que se llama el miedo rojo. O sea, sobre todo un país con monarquía como Inglaterra. El miedo rojo. El miedo a que hubiera una rebelión y le maten al rey y terminen con él. Así que, como le tenían asco a los rusos y también un poco a los españoles, bueno, a todos en realidad, pero a los rusos particularmente, porque tenían miedo que hagan algo bolchevique. Claro, que trasladen esa... Y se instala un discurso anticomunista. Entonces acá ya empieza... ¿Año esto dijiste? Esto estamos hablando de 1877. Igual esto empieza a entrar fuerte el tema del miedo rojo, principio de 1900. Acá, ¿a quién nos estamos acercando acá? Un personaje que hablamos acá. Simón Rodríguez. Simón. Acá, este personaje empieza como a aparecer el contexto donde se creó esto, ¿no? Sí, es que en realidad cuando nombraban la inmigración, los rusos, eso, obviamente me acordé de Rabawinsky, pero no me acordaba los años de Rabawinsky. Bueno, acá es como que empieza a ensamblar esta parte de la historia y se entiende mejor, porque acá lo que vamos a ver... venía desde allá con ese quilombo. Exacto. En parte, los tipos de ingleses no eran boludos, sabían que los rusos venían con algunas ideitas en la cabeza, pero ellos estaban dispuestos a terminar con las ideas a sangre y fuego. Entonces, ¿qué vamos a decir? No vamos a extendernos mucho sobre la Patagonia trágica, pero vamos a decir
que los cagaban a tiro, los cagaron a palo, a los que veían que hacían huelga los llevaban aparte y se los podían matar y tirar ahí en el desierto de la Patagonia, los tiraban. Las jornadas laborales, las más chicas eran de 12 horas y las otras de 16. Y las condiciones en las que vivían los obreros, que estiraban ovejas, eran miserias. Tipo, a veces vivían como una especie de hangar gigante donde había unas camas como así nomás, tipo marinelas de 3 pisos, y los tenían viviendo ahí, comiendo lo que se podía. Como animales, como animales. Cuentan que... Casi como un peón de campo, diríamos. Claro, como un peón de campo. En el 2025 Pará. en Argentina, ¿no? Y ellos eran los que tenían las mejores condiciones laborales. Imagínate en los pueblos originarios, que eran No, animales. menos animales. Hacienda. Hacienda. Y muchas veces no les querían o le decían, bueno, chicos, no hay comida, bueno, no importa, no sé, organícense ustedes. Ahí tienen ovejas, qué sé yo, coman ovejas. Y entonces habían empezado a armar un sistema por el cual muchos de los laburantes armaban una especie de cocina carnicería y algunas ovejas las mataban y las comían. O sea, no gastaban nada los tipos, los ingleses no invertían un carajo, boludo, se llevaban toda la lana, hacían un trabajo semi-esclavo y ni siquiera les compraban comida, o sea... Sí, lo pega la verga. Les pagaban con bonos, muchos no le pagaban con plata. Inventaban su propia moneda. Inventaban una moneda de curso ahí, trucho, y además que solamente aceptaban en algunos comercios que ellos mismos manejaban. Sí, claro. No No le pagan nada, prácticamente no le pagan nada. Así que las condiciones laborales no eran muy buenas, como están diciendo, y ellos que fortalecen la idea de la otredad, del otro, del extraño, del inmigrante, que es una idea que después va a cristalizar, obvio, más profundamente en el siglo XX. El problema son los inmigrantes, ¿no? Exacto. Empieza De afuera. a nacer esa mierda, y ellos, más inmigrantes que ellos no había, pero empiezan a instalar como el otro, el que viene a molestar con esto de la huelga, con pedir derecho. También cuando hablamos de las películas, de los mensajes de cómo se baja la línea, de que primero eran los de afuera, los marcianos, después los de adentro. Acá. Ellos consideraban que los trabajadores eventuales y no capacitados eran por lo general italianos, rusos y españoles, que eran los peones. Por debajo de estos estaban los Indian Breeds, o sea, como la raza india, que podían vivir con la mitad de lo que vivía el inglés, quien ciertamente necesitaba más comodidades. O sea, ellos decían, no, si traemos más ingleses a trabajar acá, nos va a salir caro, voy a pagarle mejor. Trabajemos con esto que le damos mierda y comida y ya está. Acá se empieza a crear, volviendo a Radio Whisky, empiezan a hacer la Sociedad Obrera de Río Gallegos y la Federación Obrera Regional Argentina, FORA. Espera. Los obreros ya estaban con las pelotas un poco llenas y se empiezan a organizar porque los estaban tratando como mierda y como esclavos. Pero ya había esa organización, se han molestado. Sí, claro. Pero pará. Estaba la cosa roja que les estaban. Porque acá todo héroe tiene su enemigo. Yo, perdón, tomo un partido por los obreros. El enemigo que va a ser unas fuerzas paramilitares reaccionarias, que van a ser los antihuelgas, los que van a hacer estas cosas que te dije, matar a los obreros con carpa, matarlo cuando duermen, matarle a la mujer a uno. Bueno, la Liga Patriótica. ¿Y quién va a estar también en contra de esto? Unos que están todavía hoy. La Sociedad Rural. Por supuesto. Siempre del lado de los hijos de puta. Pero por supuesto, Lucho. Si vos no sabés dónde ponerte políticamente, fíjate dónde está la sociedad rural y ponete en la vereda de enfrente, que así no vas a fallar, amigo. Siempre que tengas dudas ideológicas, a ver, ¿dónde está la sociedad rural? Ah, acá, listo. Yo voy a estar enfrente. Ya sé dónde tengo que ir. No hay mayor, hijos de puta. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque encima de la sociedad rural, los ingleses... Hace 3 horas que estoy hablando que son los hijos de puta del capítulo anterior. Me está quedando bastante claro. Pero son los que vienen a invadir, a saquear. O sea, no es que los comprendo, pero no es que los justifico. Pero sí puedo entender sus motivos. En el capítulo anterior hablamos de los cipayos. Claro. Lo que es peor que un colonizador, hijo de puta, que te viene a matar, a saquear, a el hijo de puta al lado tuyo que te entrega. Claro. Ese es mucho peor. El traidor, el negro de Yango. El negro que dice, yo no quiero... Yo no quiero tener un caballo. Yo no quiero que ese negro tenga un caballo. Claro. Ese es el peor de todos. Y la sociedad rural fue el experto en esto siempre. Desde el principio. Por parte de base fundamental de... Así que bueno, acá vamos a volver a Radovisky. Por pedido de estancieros, de sociedad rural y todo, el peludo Hipólito Yrigoyen envía en enero de 1921
tropas del ejército comandadas por el teniente coronel Héctor Benino Varela, un hijo de puta con mayúscula, muy parecido a Ramón Falcón, hecho con la misma caca con la que hicieron a Falcón, el Héctor Benino Varela, con órdenes de normalizar la situación que se estaba picanteando en el sur. Normalización. Para dar un numerito del lobby que hicieron los ingleses con los ruralistas de Irán, aproximadamente 1.500 obreros fueron asesinados o fusilados en este orden que mandaron a poner, fusilados o asesinados. Encima, para colmo, estalla la Primera Guerra Mundial. Los precios de los, como le decimos, los termómetros, Necesitaban los recursos. pero los precios de Puraduchi. los recursos bajan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué bajan el precio de los recursos? Porque baja el precio de la lana, específicamente. Por una... Necesitaba menos lana. Sí, ¿y qué es lo que pasa? ¿Quién es el que va a tener que absorber el costo de eso? Los obreros. O sea, los ingleses deciden, ay no, che, bajó el precio de la lana. Bueno, chicos, no les puedo pagar 2 pedazos de carne por día. Será uno y bueno, antes dormían en una cama cada uno, bueno, Organícense, pónganse de acuerdo. duerman los dos en la cama, no sé, chicos. Un montón por ustedes, No chicos. sé, chicos, yo estuve en una guerra, no puedo encargarme de todas sus necesidades. Organícese ustedes, viste, yo no tengo tiempo para esto. Y tengo que estar peleando, ¿no? Bueno, siempre como dijimos con... Eso obviamente de acá, ¿no? Sí. Bueno, después quizás hagamos un capítulo completo de la Patagonia Rebelde. Pero esto es como una pincelada general de cómo... Si quieren profundizar, pueden agarrar como personaje y ejemplo a Rodowicki, que más o menos va contando lo que, desde la perspectiva de uno de esos obreros explotados, lo que le pasó. Ahí está todo bastante bien explicado. Bueno, nos viajamos a la Patagonia. ¿En qué nos vamos a la Patagonia, Leo? Viajamos a Buenos Aires. Subámonos a un tren. Me gusta. Subamos este viaje loco por el odio a los ingleses. Vamos a tomarnos un tren. Y vamos a hablar del ferrocarril argentino, señor. Ah, bueno, ahí hicieron bastante los ingleses. El ferrocarril argentino comienza en la década de 1850. Se extiende rápidamente por las provincias. ¿Por dónde se va a extender más rápidamente el ferrocarril? Por la llanura pampeana. Mira, Qué casualidad. y bueno, está bien, estratégico porque necesitaba. Y no, estratégico para cuál. Pero acá me vas a encontrar a mí A ver, por inglés. bueno, a ver. En esta. Está bien, sus fines eran malísimos, pero capaz que las maderas y los fierros que ve que hoy, por lo que andaste en San Martín, son lo que pusieron estos chabones. Ahora vamos a hablar de eso. Bien, o sea, no lo hicieron por bondadoso, no era el de buenos. Pero que el desarrollo que el país necesitaba estratégicamente por la extensión y o sea, después, hasta que después te mandan a uno, ellos te mandan al que te lo tuye, pero en ese sentido tengo que reconocer que hicieron un gran trabajo. Bueno, vamos a hablar de... Capaz que me da vuelta, bueno. No, vamos a hablar de esto. Hacen particular hincapié en que las vías del tren vayan a La Pampa porque ahora los ingleses se querían llevar mucho el tema del ganado de vacas y bueno, empiezan a hacer pata fuerte y dicen, che, necesitamos establecer un mecanismo ferroviario eficiente como para llevarnos la materia prima de este país tercermundista y van a trabar una gran alianza otra vez con la Salit porteña, que me canso de nombrarla, la verdad me canso. Perdón, chiquito, me cansan. Bartolomé Mitre va a ser ahí de mediador entre la CELI y los ingleses. Bartolomé Mitre, un gran cagador argentino. Entonces explota el desarrollo ferroviario en Argentina. En el siglo XX, más de 20.000 kilómetros de vías, todas construidas por empresas británicas. Sí. No sé, perdón, nosotros acá, nosotros somos de barrio ferroviario, las casas que hicieron los ingleses, las estaciones de San Martín, tienen un diseño inglés porque lo hicieron estos hijos de la mil putas. Vamos a decir algo importante. La mitad más o menos de los capitales los ponía el Estado argentino, ojo. Ahora, quiero decir algo más. El tren de San Martín, que pasa acá por tantos lugares, Sí. casero de eso, iba hasta el Pacífico, cruzaba la cordillera. Bueno, Pues adentro se tenían que llevar todo, ¿no? exacto. Esto lo dice el brillante Pedro Saborido en una nota que da. Si ustedes observan el tendido ferroviario, es como una especie de mano, donde la palma de la mano está en Capital Federal. Y Exactamente. los dedos que se extienden van a la Patagonia, a la Pampa, a la parte donde pueden sacarse recursos. Sí, todo para el medio, todo para el Todo para el medio. Acá lo que sucede es que los ingleses van a poner empresas, pero la mitad de la plata siempre la va a poner el Estado Nacional. Pero ¿qué pasa? La explotación y la guita no va al Estado Nacional, va a las empresas que pusieron ahí. O sea, invierten la mitad, pero se llevan el total. Sí, invierten, que es un poco
el concepto que tiene actualmente, que es el RIGI. No te pido nada, invertí, llévate todo. Claro, ¿y cuál es la trampa? Que después, lo que el Estado había puesto, los ingleses dicen, no, pero mejor esto que es tuyo, las vías, no, mejor me las quedo yo, ¿viste? Como dijiste vos, y le regalan a los ingleses la totalidad de lo que es Exacto. el manejo del ferrocarril. O sea, que esa plata que puso el Estado Nacional, con la tuya, como diría, Tuya, contribuyente. se la regalaron a los ingleses. Sí, como pasó con la minería en su momento, ¿no? Bueno, pero Momento más moderno. estamos yendo a la modernidad. ¿Quién aparece? Un poco más adelante, ahora lo voy a nombrar. Pero acá va a estallar la Segunda Guerra Mundial. Y acá va a cambiar esto, porque Inglaterra se va a distraer con algunos temitas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué es lo que le pasa a Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial? No le va tan bien como ellos creían. Claro. Pierden mucha plata. ¿Y qué es lo que pasa? En Argentina piden comida y piden cosas. ¿Qué es lo que hacen los chupabortos de Argentina? Le mandan. Obvio. Los ingleses le empiezan a pedir, a pedir, a pedir. ¿Quién está? Perdón, ¿qué año eso? Ya en 1945, 1950, 1045. Perdón. Milón. Vamos a hablar del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, 1938 en adelante. 1938 en adelante. Porque en realidad lo que ahora me dan ganas de saber quién era el presidente en cada época que le dábamos a lo, ¿no? Que se asociaban con la sociedad rural, que se... Siempre eran los chupabortos, hasta que va a venir un nombre importante. Y claro. Pero bueno, la Segunda Guerra Mundial, ¿cuánto le queda debiendo? Fíjate qué loco. Inglaterra nos queda debiendo por la cantidad de materia prima y alimentos que le mandamos. 145 millones de libras esterlinas. Mira vos. Una plata, ¿eh? ¿Y qué es lo que hace Listo. un presidente pillo? Dice, mire, muchachos, yo no le voy a pedir que me devuelvan la plata, pero les voy a pedir, ya que le puedo perdonar la deuda, Uno que se sentó a negociar. le dijo, les perdono la deuda, pero me quedo con los trenes, ¿les parece? Los ingleses estaban medio en una, no tenían tanto tiempo como para andar. Y nada, bueno, está bien, dale, quédate con las cosas. Estaba apurado, o sea, vio que le solió el apuro. ¿Quién era este hombre? Me suena, Parte de la historia ¿Era argentina. general? Todavía no era general. Pero se llamaba Juan Domingo Perón. Claro. Juan Domingo Perón nacionaliza la totalidad de las empresas ferroviarias privadas. Así que él se cobra la deuda y la deuda además incluía empresas eléctricas, líneas de tranvías, líneas de colectivos y ómnibus, un diario y hoteles. Todo esto tenían los ingleses con los ferrocarriles. Bien. Además de todos los terrenos del ferrocarril. Buena adquisición me dio. Millones de hectáreas, los terrenos del ferrocarril. Así que el 1 de marzo de 1948, fíjate el día que eligieron, todos los ferrocarriles del país fueron puestos a disposición de la empresa Ferrocarriles del Estado argentino. Luego cambiaría a Ferrocarriles Argentinos, que es ese logo que todos conocemos con una F y una A grandes. Hoy. Eso lo recupera Juan Domingo Perón. Acá va a tener una época linda porque el tren va a servir para que los argentinos se vayan de vacaciones, para tener precios mucho más baratos. El tren, cuando lo tenían los ingleses, cada vez ponían menos servicios para la gente y más trenes de carga para llevarse la materia. Perón da vuelta a eso y dice, che, no, pará, está todo bien con importar, pero exportar... Sí te lo pagamos. Pero claro, no, pará, la gente paga también y necesita el tren. Y entonces instala el tren como un medio de transporte más eficiente para la gente, no para el transporte de materia prima. ¿Sabes por qué hizo eso? Porque fomentaba la vagancia, no el trabajo. En vez de transportar las mercaderías para que la gente trabaje, ¿qué hacían? Los llevaban a Mar del Plata, boludo. Esto va a tener un gran auge durante el peronismo, pero bueno, después va a haber una época oscura que se llama dictadura militar, donde va a empezar a quitarle importancia al tren, y va a haber una época aún peor, que me voy a tocar una parte acá. No, hombre, porque tengo que poner el cosito. No, verdad. Tengo que poner el cosito. Va a haber un presidente que tiene una serie ahora con unas patillas, un tipo asqueroso y desagradable, que luego va a destruir el sistema ferroviario que tanto nos había costado. Pero eso fue como, bueno, como que le molestaba al tipo. Como que al tipo le molestaba. Los empezó a atacar, los empezó a destruir y dijo una frase que fue de lo más... Además, fíjate la puñalada como duele, boludo. Con lo que nos costó que estos hijos de puta de los ingleses una vez nos deban algo y una vez le podamos cobrar, viene este sorete y vuelve a regalar lo que tanto nos costó recuperar. El tipo termina al final... Cuando empezó, perdón... vuelvo a decir el número, 145 millones de libras esterlinas, que fue lo que nos costó recuperar el puto tren. Bueno, lo que pasa cada vez que nacionalizas algo, después viene, ahora te mandan una deuda, ahora te genera una deuda. Pero, perdón, necesito decir algo. Es este sistema que ya vimos cuando fue
el de Carlos, que hoy tiene un monolito en la Casa Rosada, que antes que nunca tuvo. El sistema que impuso era primero como hizo cuando regalaron Telefónica, por ejemplo. Telefónica fue las telecomunicaciones. Y previamente a regalarla, la vaciaron y la saquearon. Claro, pero ¿cuál era el sistema? Te ponían un interventor, generaban en la opinión pública Un malestar. el malestar. Hacía que no funcione la empresa. Eso no funcionaba y después lo que te metían era, te lo vendían y la gente apoyaba eso. Pero primero la destrucción. Lo podemos ver hoy en la educación, en la salud pública. ¿Ya suena esto? De suelta. El mismo sistema está calcado. ¿Podemos caer tantas veces en la misma trampa? Estamos cayendo en lo alto. ¿Podemos caer siempre en la misma trampa? Estamos cayendo en lo alto. El transporte público, ¿qué hace? Te lo empiezan a desfinanciar, te lo destruyen y después se lo venden. Claro, del desastre, tampoco que el transporte que tenemos hoy es... sí, pero si le preguntas a cualquier ciudadano sudamericano, sobre todo hoy que tenemos mucha inmigración venezolana que tienen subtes, digamos, no es un país que no tiene, te encontrás que aparentemente el transporte público argentino no es tan malo como nosotros lo detestamos. Es sistemático la destrucción para después bajar de precio y venderlo, y la diferencia que con lo que pasó en los 90, cuando la persona estaba diciendo que muchos de los actos de corrupción nos terminamos enterando, hoy con el mundo cripto, donde vos no sabés quién está detrás de cada transacción, no nos vamos a enterar quién se quedó con la plata de los ferrocarriles, de la salud, de la educación, del agua, de la luz, del gas, de las mineras, de esas empresas que vienen desinteresadamente, a las que no les cobramos impuestos. Capaz que alguien está cobrando algo en algún lado. Digo, porque ya lo vivimos, no es que tengo mucha página. Bueno, de hecho, Ya lo viví. hoy es fácil seguir la ruta de quién tiene el negocio de la electricidad, y ese es el pirata hijo de puta que mandó el oro Claro. para Inglaterra, que es la familia Caputo. Son una manga de tránfugas y runflas. Después meten preso a una persona que roba un alfajor en un kiosco, pero este hijo de puta saquea al país y se sigue riendo de nosotros. Bueno, eso, argentinos, esto es culpa nuestra, ¿eh? Pero, esto que acabas Nosotros lo dejamos volver, ¿eh? Esto que acabas de decir, antes venían, se llevaban 30 muertos, ponían el cuerpo. Ahora el oro se lo mandamos nosotros solos en el barco, sin gota de sangre. Es indignante, boludo. ¿Qué hacen? Te ponen un ministro de Economía, te ponen un humorista, como le hicieron a Ucrania con Zelensky, te ponen un ministro de Economía, te pusieron a Caballo, bueno, así. Ahora, Vamos a- hablando de cosas de mierda, vamos a hablar de Malvinas, que es una página muy dolorosa, muy reciente todavía en la historia argentina. Y, o sea, terminamos con el ferrocarril, con esta reflexión de Isoleo que está muy buena, y vamos con Malvinas. Este año se cumplen 192 años de la ocupación ilegítima de las Islas Malvinas. El 3 de enero de 1833, las Malvinas fueron ilegalmente ocupadas por las fuerzas británicas, que desalojaron a la población que estaba ahí y autoridades que estaban viviendo ahí, legítimamente. Esto lo quiero aclarar. No me vengan con las pelotudeces. Me estoy empezando a calentar. Me nombraste a Caputo y ya me empecé a calentar. No me vengan con las pelotudeces de la autodeterminación, porque primero en las Malvinas había argentinos. ¿Cómo van a considerar Pero para que la autodeterminación de una población que, claro, hoy ya, con los años que han pasado, tiene segunda, tercera generación de gente que vive ahí. sí, Claro, hoy eso toca cantar. Pero para poder poner esa población ahí, se tuvieron que afanar todo lo que se afanar con todos los recursos que se afanaron durante años? Por eso el viaje en barco y les sirvió. Y además, muchachos, ¿qué me vienen con esa pelotudez? Es lo mismo que yo me mude mañana a Birmingham, a Inglaterra, me quede parado ahí y Perdón, no te entendí. Birmingham, Inglaterra, y diga, yo autodetermino que ahora Birmingham es mío y yo voy a estar acá. Y este va a ser mi país. Porque yo lo digo, este va a ser Argentina. Acá, Birmingham acá va a ser un pedazo de Argentina. Lo autodetermino yo. Qué grasa, estás hablando de tomar... No, ¿cómo? Eh, Nos va a quedar mal, boludo. ¿Cómo vas a... O sea, ¿qué es esta pelotudez de la autodeterminación de los pueblos? ¿Cómo vas a ir a tomar tierra sin eso? Me vas a quedar re mal, boludo. Es re feo. ¿Qué van a pensar en Europa? ¿Que somos animales, boludo? Somos todos iguales. ¿Qué diría alguien que me ve ocupando ahí y me ve ahí y dice, no, ahora esto es Argentina, vas a decir que soy un pelotudo y un ridículo? ¿A cuántos kilómetros estoy en Birmingham de Argentina? No sé, boludo, pero por favor, no me vas a quedar mal. Me da mucha... Tipo, me da vergüenza. Te da cringe, ¿no? Me da vergüencita, boludo. Van a pensar que somos todos así. O sea, eso es una pelotudez tan de bruto que me indigna tener que explicarlo, boludo.
¿Cómo ese lugar va a ser de Inglaterra si está en el culo del mundo Inglaterra? Estamos a 1.000 millones de kilómetros. ¿Qué tiene que ver la Malvinas con Inglaterra, viejo? ¿Qué tienen que hacer esos pelotudos ahí? Si hubiera justicia en el mundo o nosotros tuviéramos una fuerza armada competente y bien nutrida, un ejército poderoso. Pero tenemos una cosa ahí, que suponete que lo tenés. Igual, Al otro día, esos pelotudos que están ahí, los Kelper, los tenés que sacar a patada en el culo. igual no hay manera, no hay manera. No hay manera porque no están dadas las condiciones de fuerza bélica. Porque funciona así, porque cuando la fuerza bélica, si empezás a revisar lo que pasó en Malvinas, cuando fuiste a comprar armamento, No, claro, no. armamento ilegal te cagaron, Francia te cagó, te dieron los misiles, no te dio los códigos, no te dejaron vender. Está bien. Hoy nos está pasando, hoy después de la guerra de Malvinas, Argentina no puede comprar armamento. Sí. El armamento que compra es Las condiciones, realidad. las condiciones materiales de la imposibilidad de recuperar el territorio por las vías de la fuerza no pueden ser un argumento para los brutos, para los cipayos, para los ignorantes, para los hijos de puta mala leche, traidores a la patria, que dicen que eso no es nuestro. Las Malvinas son y serán Argentina para siempre. Quiera decirlo quien lo quiere contradecir. ¿Qué son pelotudos? Malvinas está al lado nuestro. Es parte de la plataforma continental argentina. Está lejísimo de Inglaterra. No tiene nada que ver. Que hayan venido 100 pelotudos a poner una bandera inglesa ahí y decir que ese es su territorio, a mí no me interesa. Las Malvinas son argentinas. Está clarísimo, boludo. Que quede claro esto. Son todas personas que no Cualquier argentino que no entienda esto, vaya a estudiar, lea, ¿Cuántas entienda. personas mataron en Malvinas la última vez? Yo te lo digo porque acá lo tengo todos los números especificados. 391 caídos tenemos, argentinos que fueron a dar la vida. En el Belgrano cayeron, en el Belgrano se ahogaron. 323. Perdón, el crucero, el crucero no, era un portaaviones, ¿no? Sí, estaba fuera de la zona de exclusión. Cuando hay una guerra, cuando esa frase que todo vale en el amor y la guerra, habíamos escuchado, bueno, no es tan así. Las guerras tienen reglamento y después de las guerras, cuando esas cosas se cumplen, hay juicios, lo que se conoce como lesa humanidad. El crucero, el portaaviones, que era clave para el tema de reabastecimiento, estaba en territorio argentino. Bueno, toda esa zona era territorio argentino, pero estaba fuera del área de guerra. Estaba en lo que es el área de exclusión. Perdón, acá quiero rectificar que dije mal un dato. 323 murieron en el hundimiento del Belgrano. Pero la cantidad de bajas totales de los argentinos en Malvinas fue de 649. Señor, claro, pues me pareció bajo el número. 649. Por el frontero del Belgrano. 72% de ese 649 eran pibes. Pero la mitad de esos muertos fueron un ataque que hizo un submarino a un barco que estaba fuera del área de guerra. Ordenado por Margaret Thatcher. Aprobado por Margaret Thatcher. No, ordenado por ella. O sea, sí, pero le preguntaron, che, mirá, está este barco acá, ¿qué hacemos? Unirlo. Esto también hay que aclarar. Margaret Thatcher, un ser humano nefasto, de los peores seres humanos que nacieron en el planeta, no solo por el daño que nos hizo como argentinos. Tenemos un presidente que la admira, ¿eh? Sí, eso, o el tipo es muy hijo de puta, o es mala leche, o está loco. Porque ningún argentino podría reivindicar las dos cosas. O es un, bueno, además es un cipayo. Pero digo, es que después de expresar eso, lo reciben en un acto por Malvinas. Es combatiente. Yo no entiendo cómo alguien que tenga el tupé de llamarse militar o alguien del ejército pueda siquiera tratarlo con respeto a ese tipo. Por la estupidez que está haciendo de lamerle las botas a este país inmundo que estoy hace 3 capítulos hablando de todo lo que nos robó. Claro, de Güemes que estamos hablando. Si Inglaterra no nos hubiera hecho todo esto que conté, solo por el hecho de Malvinas, solo por Malvinas, porque unos pibes de 18 años fueron a dar la vida ahí en una guerra injusta que encima armaron el umbilico para quedar bien. Para que eso es otro tema interno, obviamente, ¿no? Después de cómo han manejado a todos los países, era un gobierno que estaba prácticamente acabado por el desastre que habían hecho económicamente, por el mal manejo. Entonces apelaron a resolver ese conflicto que existía. Primero intentaron con Chile no pudieron, lo perfeccionaron antes, después fueron con ingleses. Una cuestión meramente política. Le vino muy bien a todos, a los ingleses, le vino bien, a los milicos que salió como el orto, obviamente. Bueno, eso quería decir, Margaret Thatcher no solo fue una hija de puta por lo que nos hizo a nosotros, sino que le hizo un daño tremendo al mundo. Porque Margaret Thatcher fue de las primeras dirigentes de importancia mundial, global,
que empezó a joder y a instalar la idea de que hay que hacer un ajuste. Esa palabra que ustedes conocen tanto como ajuste, como de Claro. achicar. Ustedes están consumiendo demasiados recursos. Nosotros somos los que consumimos los recursos. Una de las personas que colaboró en la historia de la humanidad para que todos los clase media trabajadores o los laburantes vivamos peor fue Margaret Thatcher, porque fue la de las primeras dirigentes de importancia mundial que instaló que la calidad de vida estaba muy alta y que había que hacer un ajuste porque el Estado no puede gastar tanto. Entonces, bueno, lamentablemente los que van a pagar el ajuste van a ser ustedes, los trabajadores. Eso fue instalado desde Margaret Thatcher hacia el mundo, junto con otros dirigentes de mierda como ella, que no solo le arruinaron la vida a nosotros, sino a millones de personas a lo largo de todo el globo. Y ella, que venía con la carrera política media en caída por esto, porque los trabajadores de su país estaban medio enojados porque les había hecho perder plata, poder adquisitivo y calidad de vida, usó la guerra de Malvinas para salir mejor parada de esto. Imagínense que el salario de los trabajadores ingleses, ahora me voy a dar vuelta un poco como una tortilla. Y voy a decir lo que decíamos en otro capítulo. Yo no estoy en contra de un inglés que se levanta a las 6 de la mañana, va a trabajar en una fábrica, sale, se toma una pinta de birra, se trata de distraer un poco, vuelve a la casa, está con la mujer, los hijos. No estoy en contra de ese tipo. Estoy en contra de Inglaterra como potencia colonizadora. Pero ese tipo podría ser un poco más porque su país no sea la mierda que es. Quizás sí, pero yo no voy a echarle la culpa a él de que nosotros vivamos peor. Sí, le puedo echar la culpa a Margaret Thatcher, que sabía bien lo que hacía y es una hija de mi puta, porque sabía lo que estaba haciendo. No es que... Y trabajó para cagarnos la vida a nosotros y a su propio pueblo inclusive, a su propio país. Y después, bueno, fue una peste que se esparció en el mundo. Bueno, ella fue una de las impulsoras del neoliberalismo, que es una doctrina económica que nos destruyó la vida a todos. Tenemos que decir que, bueno, después de hablar tan lindo de Margaret Thatcher... Sí, perdón, quiero decir una cosa, que el neoliberalismo funciona cuando vos podés ir, cuando los números no, cuando ese ajuste y todo eso que vos hacer, le sumás que vas a un país y te llevas todo lo que produce y todo lo... No, claro. La riqueza. Así funciona bárbaro. Funciona, ¿eh? Sí, así funciona. Funciona bárbaro. Sí. Entonces, cuando vos tenés la posibilidad de ir, de sacarle a otros los recursos, y de, por ejemplo, como es el caso de Argentina, no permitir que esas mismas personas a las que vos le sacás, por ejemplo, compren armamento, se armen para poder hacer lo mismo, o por lo menos para poder defenderse de ese tipo de cosas, bueno, eso es una especie de humano, porque no deja de ser humano, pero de caca, de mierda. Eso es un poco lo que pasa. Nos pusimos bravos en este final, pero bueno, queremos que se entienda. Este no es un podcast para putear a todo el mundo, pero si yo le tengo inquina a Margaret Thatcher, no es porque un día me levanté y dije, no me gusta su cara. Tengo motivos políticos, sociales, culturales para tenerle bronca, porque es una persona que nos hizo mucho daño. Por supuesto, Lucho, ¿cómo? Y sobre todo hoy se revaloriza porque estamos con una dirigencia política que en vez de reivindicar la historia, decir, che, no sé qué, se entrega. Y acá no hay que ser un zurdo, ¿eh? Yo estoy muy lejos de ser un zurdo. Luego estamos lejos. Muy, muy lejos de ser un zurdo, ¿eh? Estoy más cerca de... a veces lo veo tan lindo Radewisky. Claro, no, por supuesto, sí, claro. Lo veo a Radewisky y digo, Simón, a veces... Porque veo las injusticias, pero digo, estoy más cerca de la centro-derecha. Ah, mira qué facho. No, y me empecé a... Y claro, pero... Estoy medio simoneado. Sí, pero ¿sabes lo que me pasa? Bueno, es que es día a día, ¿viste? A mí me simonea esta época del mundo. Es día a día. Lo que pasa es que... Voy a investigar cómo se arma un artefacto. Esto así. Digo es día a día porque un día estás ¿viste? Sí, bueno, en la extrema izquierda después ves los intereses y lo que ha construido por lo menos las fuerzas políticas en este tiempo en Argentina y decís, no, bueno, tienen muchas ganas de estar sentados charlando. No, dejá, no, esto no me representa. Pero, pará, yo siendo peronista te podría decir que el peronismo últimamente... Claro, por eso. Lo único que hace es el Entonces ahí en el medio decís, bueno... Y ni hablar de ese grupo de gordito que tiene 3 letras, una C, una K y una... ¿Qué tal? ¿Sabes qué? El miércoles... Bueno, ¿qué están haciendo esos gorditos? Lo mismo. ¿Están amigos? Esta es una cosa que después borro, pero... El miércoles llego a la mañana del trabajo al centro, a Plaza de Mayo, 8:30 de la mañana, a las 9:20, y me cruzo un pibe con el chaleco de la CGT. Digo, ¿qué haces, meme? ¿Qué haces, meme? ¿Qué es lo que...? O sea, ¿qué estás haciendo? Es como un flogger, es como algo que ya no se ve. O sea,
¿Te vas a juntar al abasto con tus amigos? Claro, cana, dar un abrazo, si venís, te invito a un café, pibe, vení, no, anda a tu casa, ¿cuánto tenés la subes? Vuelve a tu casa, ¿qué estás haciendo? Vos te respeto más un Flover que uno de las... Pero, Por lo menos Flover... era a las 9 de la mañana con el chaleco caminando por el centro, andás a ver yendo a dónde, andás a ver viniendo de dónde. Vos decís, no, claro, nena, no. Sí, en esa desilusión es que yo me haré como un poco de la izquierda, pero muy personal, te lo estoy diciendo, en la gente que piensa, se siente identificado con cosas de esta y no entiende que esos modelos que te plantean, que se ven tan maravillosos, son en realidad posibles porque porque tienen armas, porque se llevan puesto lo que sea, porque no les importa la humanidad, porque odian a la humanidad, porque si no son conscientes de eso, yo puedo entender, pero lo que está todo a mano, es ver un video, esta tarde informarse de lo que estás viendo, ni siquiera leer, yo no soy lector, yo no tengo que leer libros, mira un video, hermano. También se dio un fenómeno global hace tiempo, sobre todo con el neoliberalismo, que quizás nosotros dos no seamos tan distintos de, como yo decía en chiste antes, dos ingleses en Birmingham que ahora están en un sillón, capaz haciendo otro podcast. Sí, caviar. Por ahí tomamos vino, yo quizás pueda ser amigo de ese chabón, pero yo no puedo ser amigo y admirar a Margaret Thatcher, ¿entendés? Esto es lo que queremos dejar claro. Yo puedo tomarme una birra en un hostel con un inglés, no le tengo bronca a él. Bastante bronca de San inglés. Yo le tengo bronca a la idiosincrasia, a esa cosa de la monarquía, esa tradición pedorra. Yo le tengo bronca a Margaret Thatcher. Yo le tengo bronca quizás que es algo de clase también, a los ingleses que de clase alta, tanto. Pero también les tengo bronca a los de acá que nos traicionan y nos regalan a esos hijos de... ¿Cómo era la frase? ¿Cuál? Si malo es el crees que nos compra, o el extranjero que nos compra, peor es el que no se lo ve. 100%. 100% eso queremos dejar claro respecto a los héroes de Malvinas. Ellos trabajan para eso. Sí, trabajan para eso. Es muy importante dejar claro el respeto a los héroes de Malvinas y la indignación que tenemos de que no se los trate como se los tiene que tratar. Y inclusive, si vos fueras el estúpido que tiene el pelo mal, a los hobbies. No, un taradito que está en la Casa Rosada ahí. Milei. Si vos fueras este tipo y admiraras a Margaret Thatcher por una cuestión de decoro, de respeto, de educación, no lo digas, idiota, no lo digas. Claro. No lo digas. Hay pibes que se murieron por tu país. Quizás haya un veterano en Malvinas que esté escuchando la radio y vos salís a decir eso. Pero es una falta de respeto. A mí me llama la atención que el último 2 de abril el tipo hizo un acto en Plaza San Martín y había excombatientes, cúpula militar y excombatientes. En ese acto el tipo entrega. En ese discurso entrega. Luego decís, ¿cómo puede ser esto posible? Pero le mando un beso a Rodrigo, el amigo del Perreque de Nahuel, que tiene papá excombatiente que falleció. Claro, quizás Rodrigo nunca escucha este podcast. Si alguien escucha esto y no es argentino, sí, por ahí hay cosas que no va a poder entender. Y algunas de esas son que cuando yo nací en el 83, un año después de la guerra. Yo nací en abril del 83, un año después de la guerra. La guerra duró pocos meses. Sí, muy poco. No llegó a durar 6 meses. Argentina entró en abril. Los ingleses tomaron un mes en el primer combate y en 15 días, en un mes terminó la guerra. Pero yo cuando era chiquito iba al colegio y veía a los excombatientes sin una pierna, con su ropa de militar, pidiendo plata, porque después el mismo gobierno los abandonó. No les dio nada. Todavía hay reclamos de personas que estuvieron en tierra, en territorio, sin saber, con la incertidumbre de saber si tenías que ir a ponerle a dejar tu vida en la isla. Nosotros nacimos y nos criamos viendo a la gente que le tocó ir a la guerra. Ir a la guerra es ir a morirte. Sí, volver vivo es casi una cosa medio milagrosa. Los que no se murieron vivieron como una estrategia de guerra de los ingleses, que no vinieron al otro día y que Argentina, si es que no sabían que Argentina iba a invadir, si es que ya no tenían información antes. Algo importante, Leo, muy importante, las asociaciones de combatientes de Malvinas, algunos dicen que hasta hubo 500 suicidios. Claro, por eso iba ahí, estaba yendo ahí. Digo, la gente que sobrevivió a la guerra de Malvinas, fue una guerra sin recursos, sin armamento, sin ropa adecuada. La estrategia de los ingleses, o sea, fueron en abril, cuando iba a ser un frío terrible, no estaba preparado, fue una mala decisión política, 100% política, pero eso es otra cosa.
los ingleses no tenían que estar ahí. Ahora, murió prácticamente la misma gente en combate, sufriendo, gente que volvió, mucha gente que volvió amputada, los ingleses tiraban bombas que con las esquirlas lastimaban, más allá de los actos heroicos que nosotros podemos recordar con mucho orgullo, fue una masacre Malvinas. Malvinas para los ingleses duró 2 días, Sí. no duró lo que duró para nosotros. Igual queremos decir que, claro, los ingleses habían peleado tanta guerra que era más, no era nada. Para nosotros las Malvinas, el heroísmo de nuestros soldados, las hazañas de los pilotos, son épicas. Y lo son, no le Pero el precio. me acordé de repente el Eternauta estaba muy contento de que los hayan levantado y es lo que estábamos diciendo del otro capítulo. No pretendemos que, chicos, escuchen este capítulo y busquen un inglés y le rompan la nariz de una piña. Pretendemos que se respete a los veteranos de Malvinas, pretendemos que se sepa quién era Margaret Thatcher. Si pueden, véanse algún documental de los veteranos de Malvinas que hicieron cosas súper heroicas con nada, mientras se cagan de hambre y de frío. Pretendemos que entiendan que la dictadura militar fue de lo peor que le pasó a Argentina y no es que peleaba contra los ingleses. Peleaba para ver si podían mantenerse un poco más en el poder. Exactamente. Duele mucho estos 500 veteranos de Malvinas que murieron suicidados porque acá hay que hacer una mea culpa social. La sociedad, cuando ellos volvieron, entre comillas, derrotados, le dio la espalda. Entre el miedo a la dictadura que se estaba terminando y la confusión por haber apoyado una causa que al final se dieron cuenta que era mentira. Y un poco esa sensación de, perdimos. No, y que también había un interés en que esto Que no se sepa, los escondieron, los exponieron. para que tratar de taparlo, ¿viste? Imagínense la sensación de un pibe de 18 años que viene de dar La Navidad, vida por la patria, y cuando vuelve la población de esa patria, le dice, los abandonó. che, al final esta guerra era una mentira, Los abandonó. ustedes pelearon por los milicos, o sea, los pibes entendieron que los mandaron a pelear por una dictadura que torturaba a gente, El poder de la comunicación, perdón, porque estamos ganando. exactamente. Acá mientras tanto, La gente pensaba que estaban ganando una guerra y un día para otro le dijeron, nos dormimos. sí, acá quiero acusar con el dedo, yo era un bebé, nací ese año, en agosto, después, pero sí quiero acusar un poquito, Los medios de acá, una mierda, diciendo que estábamos ganando cuando era mentira. La gente escuchaba la radio en Buenos Aires, escuchaba la radio de Colonia, Uruguay, que llegaba a la señal y se enteraba la verdad por ahí. Particularmente leo en mi casa, recuerdo una revista guardada, Revista Gente. Hijos de mil putas eso de Revista Gente, Todo. que colaboraban con la dictadura, diciendo que íbamos ganando. Tengo la revista en mi casa. Dice, vamos ganando. Y fotos de algunos soldados, algunos muchachos argentinos capturando una bandera inglesa. Bueno, de Maradona ya hablamos. No queremos enojarnos tanto porque Malvinas realmente No, tampoco hay se dieron cuenta que tampoco hay mucho más lugar. los otros conflictos, obvio que nos enojan, pero Malvinas nos queda muy cerca y es muy doloroso para nosotros. Sí, por eso apelaba que Porque como dijo Leo, ver al veterano. a revolver un poco de por qué nos pasa lo que nos pasa con Malvinas. Yo pienso siempre que nos escucha alguien por el que no es de Argentina, no sé, porque ese mambo argentino de siempre pensar para afuera, ¿viste? Lo que decíamos antes, no, cómo vamos a ir a comportarnos como unos salvajes con los ingleses que van a pensar, esa cosa que tenemos, pero por ahí revolver un poco en la memoria, los más 40, lo que tienen más de 40, revolver un poco, ¿qué pasó ahí, bro? ¿Qué nos pasó? ¿Qué fue pasando cada día que en nuestra infancia vimos a esa gente abandonada? Y que cuando se la reconoció, castigamos a las personas que lo reconocieron. Sí. Porque la verdad, Y ojo, y fíjate la diferencia entre. al final lo que más le pegaron a las fuerzas militares fueron los que más reconocieron y le dieron, aunque sea dinero, salud o un tipo de reconocimiento. Sí, eso también es una cosa para plantear a la sociedad. Yo, realmente, un veterano de Malvinas, más allá de la pensión, que obvio que siempre vamos a querer que sea más, porque nunca es suficiente lo que se le pueda pagar a un tipo que dio la vida por tu país, me parece que esto es una crítica a toda la sociedad y al gobierno, Yo no veo justo que un veterano de Malvinas tenga que pagar ni el subte, ni el colectivo, ni que tenga que pagar la luz, ni el gas, ni un carajo. Yo creo que un veterano de Malvinas habría que empadronarlo bien y que perdón, loco, pero que no pague más. Si no son muchos. Acá, realmente, los chicos que fueron a pelear, acá tenía el número exacto, no quiero decir cualquier cosa, 23.683 combatientes argentinos.
¿Qué pasa, viejo? ¿Tienen que seguir pagando ellos? ¿Todavía tienen que pagar cosas? La puta que lo parió. Nosotros tendríamos que... Pero ¿no tiene una pensión especial? Sí, pero ¿para vos alcanza con eso? No, Para mí no. no alcanza. Para mí la verdad que no. No alcanza. Lo que pasa es que encontraste contra un jubilado, entiendo que... Y el jubilado tampoco tendría que estar siendo cagado a palo. No, pero esto tiene que ver con lo que hablamos de soberanía, de entender. Muchachos, para mí, no sé, capaz Leo piensa distinto, pero desde mi postura, yo les tengo que decir algo. Y queda de... Igual de todo que rabo y que Leo. en el presupuesto Perdón, está pensando 23.000 personas. Leo, hace 2 capítulos que estamos hablando. Bueno, este capítulo... Puede ser un capítulo entero, ¿no? No, pero digo, estoy hablando de un capítulo. ¿Por qué carajo vinieron los ingleses tantas veces a robarnos? Porque este es un país multimillonario. Acá hay una cantidad de recursos, de materia prima y de recursos y de plata casi infinita. Si nos dicen que hay ajuste, que hay que hacer un ajuste, si nos dicen que no se puede arreglar un hospital, si nos dicen que un jubilado tiene que cobrar miseria, si nos dicen que un veterano de Malvinas puede cobrar poco. ¡Es mentira! La plata está y siempre estuvo. Desde 1800 en adelante, la plata siempre estuvo. Lo que hay que hacer es tener la voluntad, decisión política de administrarla bien. Y para eso también... Y de no entregársela. Para eso también tiene que haber un pueblo atento. ¿Cómo se llama este capítulo? Que controle bien. Este capítulo se llama Inglaterra, la concha de tu madre. Queremos dejar claro esto, que no te chamullen con el ajuste, ni este gobierno ni ninguno. Cualquier gobierno que en Argentina te diga que hay que ajustar, te está cagando, amigo. No importa el signo político que tenga. Te están cagando. Ser parte, ser argentino es ser piola, la viveza criolla. Lo que estamos diciendo desde 1800, viejo. No sean boludos, no se dejen cagar. Así como viene alguien a cagarte de afuera, primero es el que te caga adentro. No te dejes cagar. No existe tal necesidad de ajuste. Lo que existe son malas administraciones. ¿Verdad? ¿Vos abriste una unidad básica en algún acá? Sí, le voy a poner mi nombre. Le voy a poner mi nombre a Regondo. Voy a armar un movimiento nuevo. El que se quiera sumar, me escribe en YouTube y armamos un partido político nuevo. Bueno, yo creo que no estamos muy enojaduchis. Esto es espectacular. Para mí, de solo de Malvinas, de lo que vivieron los soldados, del motivo, de todo eso, podíamos hacer un capítulo específico. Sí, vamos a hacer en cuenta cuando empecé a hablar que... Sí, que podíamos hablar. Vamos 1:20 de esto. Vamos a ir cerrando. Creo que nuestra posición quedó clara. De recortar esto, no sé cuánto va a quedar, boludo. Es imposible. Ha quedado clara la posición. Le repetimos, no queremos que salgan a pegar en inglés ahora. Queremos que entiendan. Ahora no, porque es muy tarde. Es muy tarde, capaz más. Son la 1 de la mañana. Un jueves. Así que se terminó el vino. Y bueno, queremos que haga un poco la idea del podcast de llevar un poco, despertar un poco de conciencia. Excelente. Y refrescar algunas ideas que a veces nos olvidamos como sociedad para hacer una sociedad un poco mejor. Y sobre todo recordar las historias. O sea, porque mira cómo nos habíamos olvidado que se está repitiendo otra vez un sistema que nos perjudica. Sí, y recalcamos lo que dijimos. Yo tengo mi ideología política, pero cualquier ideología política que te quiera sacar lo que tenés y tu calidad de vida está mal. No importa cuál sea. No nos dejemos estafar, amigo. No nos dejemos estafar. Esa es mi reflexión para ni por alguien de afuera ni por alguien de adentro. Indómitos. Gracias por escucharnos.